Bonjour, oui, je vous entends, oui. Vous voulez commencer par un petit discours? Soyez à l'aise. Vous pouvez, oui, vous pouvez aller au pupitre. السيدات والسادة أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في هذا اليوم المشرق وفي هذا البلد الجميل أن أرحب بالمشاركين بهذه. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue aux participants de ce panel important dans le cadre donc de ces activités Africa, Brésil-Afrique 2024, qui est réalisé actuellement sur la thématique donc de l'investissement en infrastructure et la promotion du développement durable au Brésil et en Afrique. Nous avons été assez dédiés afin d'identifier les tendances et nous avons dépassé donc la participation active dans le cadre de ce forum. En coopération et partenariat avec l'Institut Brasil Africa, basé sur le renforcement de la coopération autour de la recherche, basé sur les défis globaux communs. En réfléchissant à la profondeur de la coopération et le partenariat des deux côtés de l'Atlantique, entre des pays du continent africain et le Brésil d'un côté, et le golfe Persan, dont l'importance stratégique dans la région est essentielle. Cet événement se produit à un moment où il existe d'importants besoins d'ouvrir des horizons plus larges pour le renforcement de la coopération mondiale conduit par des groupes, notamment d'études dans différentes régions du monde, pour servir aux efforts des États et atteindre le développement et la prospérité commun à tous les peuples et sociétés, tout particulièrement dans les pays du sud du monde. Mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle a, au long de ces 5 dernières années, gagné une importante visibilité internationale et le rythme des investissements a été intensifié, notamment à partir du développement d'outils et de technologies. Dans ce contexte, il est important donc de partager des visions entre les chercheurs, tandis que l'on s'intéresse à l'avenir de cette intelligence artificielle et de ses effets, et dans un monde où les intérêts sont interdépendants, entremêlés, et où l'on voit les problèmes s'intensifier. Les conquêtes de l'intelligence artificielle, dont nous sommes fiers actuellement, ont offert des solutions innovantes à nombre des problèmes auxquels l'humanité fait face et dont l'humanité a souffert par le passé. Toutefois, ce défi est toujours essentiel pour nous et des régions du monde qui sont en ascension et qui doivent renforcer leur capacité de développement, et en particulier sur le continent africain. L'ombre et la transformation numérique et les transformations de l'intelligence artificielle sont une façon de dire que la promotion de l'intelligence artificielle sur le continent africain et l'augmentation de la capacité des pays de ce continent vers la transformation digitale représentent une grande porte d'entrée pour pouvoir capter les bénéfices produits par l'IA pour l'avenir notamment. Peut-être que la bonne nouvelle là, c'est que un rapport récemment publié par la Banque mondiale a confirmé que cette transformation digitale est leader actuellement du développement en Afrique, avec plus de 160 millions d'Africains ayant accès donc à l'Internet à haute vitesse. Entre 19 et 22.
L'augmentation donc de cette quantité d'usagers d'Internet entre 2016 et 2021 en Afrique, avec plus de 191 millions de personnes qui reçoivent actuellement des paiements digitaux entre 2014 et 2021. Avec l'inclusion numérique et digitale, nous espérons que les pays africains pourront atteindre rapidement des conquêtes et qui permettront l'inclusion financière des familles qui pourront utiliser les ressources de l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, les investissements étrangers directs jouent un rôle essentiel dans l'amélioration des capacités des pays pour améliorer les conquêtes dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et les Émirats arabes unis occupent la première place des investisseurs internationaux en Afrique et l'augmentation de leurs investissements dans l'économie brésilienne, dans le domaine du développement ainsi que dans des initiatives et des partenariats internationaux afin de promouvoir l'économie digitale africaine, inclut le partenariat entre Microsoft et le groupe G42 des Émirats arabes unis à investir plus d'1,5 milliard dans le développement de l'intelligence artificielle en Afrique. Tout ça met en évidence le rôle des Émirats arabes unis afin de renforcer la capacité de la région, afin de développer son infrastructure et d'accélérer donc sa capacité pour pouvoir capter les bénéfices de cette technologie moderne, sans mentionner le soutien à la capacité de l'inclusion digitale et financière. Mesdames et messieurs, nous, au sein du centre Trend, nous croyons profondément en l'importance de la coopération entre des centres de recherche en Afrique, au Brésil, puisque cette coopération crée des opportunités, ouvrant ainsi des chemins vers la création d'un futur plus prospère pour cette région, pour le monde entier. Bien que nous apprécions l'invitation pour participer à ces forums, nous espérons que la discussion de ces panels inclura une vision perspicace afin d'assurer un entendement des conquêtes de l'intelligence artificielle et son rôle dans le soutien à l'inclusion digitale et financière de nos pays. Une fois de plus, je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre participation lors de cette séance de grande valeur et je réitère mes remerciements aux chercheurs impliqués dans l'international. Je me sens assez satisfait et je donne les bénédictions divines à toutes et à tous. Merci beaucoup. Maintenant, nous passons la parole à Nana Bafour. On peut parler portugais maintenant peut-être? Je ne sais pas, on va voir. Donc, comme je l'ai dit, nous avons... Donc, l'IA peut être une arme ou un outil. Donc, nous sommes ici. Bueno, el traductor va a empezar a hablar en español a partir de ahora. ¿Qué vimos a lo largo de los últimos 13 años viviendo en Brasil? O sea, en los últimos años que anduviste viendo que está siendo utilizado y que puedes en Brasil, ¿no? Y que podría ser reproducido, replicado en el continente africano a nivel de inteligencia artificial. Muchas gracias. Ahora me gustaría agradecer el equipo de Brazil Africa Institute, el profesor Bosco en específico que invitó a todos y todas nosotros para el foro. El año pasado estaba acá, fue maravilloso y este año también está siendo maravilloso. Entonces quería pedir unos aplausos para el profesor Bosco. Muy bien, entonces, por hablar en la inteligencia artificial, que es un asunto que está ganando mucha importancia en el mundo y que tiene sentido, porque si vemos que desde el empiezo, del comienzo del ChatGPT, vemos que el mundo cambió bastante en términos de impactos, varios alimentos, de la forma como, bueno, digamos que acá en Brasil ocupamos una posición muy interesante para experimentar con tecnología, en específico en el sector financiero o de ingeniería. El sector financiero brasileño se está
transformando en una de las primeras 3 relaciones de experimentación sandbox en el mundo de fintech. Banco Central también está innovando, promoviendo bastante innovaciones. Entonces Brasil está transformándose cada vez más en un lugar muy interesante en el mundo, pero más allá del sector financiero quería hablar de algo más reciente, que es el Estado de São Paulo, que a través del DETRAN, que es el Departamento de Transporte, que inauguró una herramienta basada en la inteligencia artificial y otras herramientas para facilitar la compra y la venta de carros automóviles en el Estado, que son cosas que pasan en algunos instantes, algunos minutos, en vez de semanas. O sea que este trabajo incluso recibió un premio de innovación en el sector público para América Latina este año. Entonces esto es un ejemplo de algo que me parece que, bueno, anteayer yo estaba en el Cairo, en Egipto, y hace una semana estaba en Cape Town, en África del Sur. ¿Cuál ciudad africana actualmente permite ver un volumen de tráfico de carros tan alto como estas ciudades? Entonces una herramienta como aquella de DETRAN, acá en São Paulo, me parece que puede hacer una diferencia significativa en África. El último caso que me parece muy interesante también, y que creo que los países africanos pueden pensar y de repente pensar la cuestión en escala, es el PIX. En Kenia toda la gente sabe de esto, pero ¿qué es lo que el PIX está haciendo? Algo diferente que podría ser utilizado de manera diferente para movimentar plata de un país africano para otro país africano, por ejemplo. Ustedes, si, créeme, esto lleva semanas y semanas. Entonces yo creo que herramientas de la inteligencia artificial podrían ser utilizadas para mejorar este tipo de transferencias bancarias en el continente africano. Gracias. ¿Me escuchas, Michelle? Bueno, le voy a hacer una pregunta. Si podemos... Muy bien. La inteligencia artificial puede mejorar las relaciones bilaterales entre Brasil y África o en el mundo. Sí, claro. Primeramente, muchas gracias por haberme invitado a este foro. Yo estoy en Londres, hace mucho frío, así que estoy un poquito celosa. Pero muchas gracias por invitarme. Realmente, sí, seguro. 100% la inteligencia artificial va a cambiar mucho las cosas a nivel comercial para África, las relaciones bilaterales entre Brasil y África y con el resto del mundo también. ¿Por qué estoy diciendo eso? Bueno, lo que la inteligencia artificial está haciendo ahora, sea cual fuera el país, vemos un montón de transformaciones, aplicaciones, por ejemplo, en la automación, y vemos que al final la IA que utilizamos nos permite facilitar bastante la automación en específico, las herramientas de la automación. Entonces tenemos que transformar las cosas para que ganemos eficiencia. Ahora, para el supply chain, por ejemplo, trabajamos con datos mejores, más refinados, y podemos, por ejemplo, mejorar de esta manera la supply chain. Tener más transparencia en la supply chain también. Así que sí, las relaciones comerciales entre varios países pueden ser considerablemente mejoradas debido a esto. Un otro ejemplo es Brasil, en específico con el comercio de azúcar entre África y Brasil. Vemos que los procesos son absolutamente críticos actualmente, ¿no? O sea que la inteligencia artificial puede ayudar bastante en esa cuestión del refinamiento de los datos y nos permite ganar bastante eficiencia. Entonces yo pienso que en términos de comercio global, una de las variables que estamos enfrentando a nivel global es la complejidad del comercio global. Tenemos que trabajar con varios actores, varios contrapartidas, con problemáticas muy complejas, o sea que necesitamos realmente pensar el contexto para saber lo que podemos mejorar. Ahora, en el contexto africano en específico,
las consideraciones, por ejemplo, logísticas. Trátase de garantizar a la gente el acceso a estos bienes básicos. ¿Y cuántas personas? O sea, todo aquello que describí antes sobre la supply chain necesita, de hecho, algún tipo de tecnología, porque hay automación. Entonces, podemos ganar eficiencia de esta forma. Otros beneficios de la IA serían el hecho de que la IA permite acelerar las cosas, ganar tiempo, o sea que podemos ganar tiempo en el momento de hacer diagnósticos, tenemos diagnósticos más específicos, más precisos, gracias a la inteligencia artificial, justamente porque los datos están mejor refinados. Entonces, más oportunidades de comercio, pero también más oportunidades de crear nuevos empleos, nuevas funciones, y esto es lo que va a realmente generar un mejoramiento en los ingresos de los países. Algunos ejemplos a los cuales nos interesamos, por ejemplo, en Ghana, sobre los impactos de la tecnología como AI, inteligencia artificial, blockchain, etcétera, lo que podemos hacer para acelerar el crecimiento económico y el PIB. Vemos que actualmente en Ghana, donde tenemos una aplicación fuerte del digital trade, basada en específico en la inteligencia artificial, vemos que esto puede resultar en un aumento considerable de 70 billones de dólares del PIB del país. Esto garantiza un crecimiento económico para el país. Es un país africano no más. Hay todos los otros que habría que hablar sobre los escenarios para cada uno de ellos. O sea, sí, las relaciones comerciales entre Ghana y Brasil, por ejemplo, pero con todos los países del continente africano. Muchas gracias. Voy a preguntarle ahora al Francisco Javier, que es director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y cómo podemos discutir e implementar la inteligencia artificial para mejorar la gestión de los puertos. Entonces estamos hablando de trading, de una circulación de barcos entre continentes, Brasil, África. O sea, podemos discutir de la aplicación de la inteligencia artificial para mejorar esa gestión. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización que me haya invitado. Je voudrais remercier maintenant l'organisation qui m'a invité à ce forum. Merci beaucoup. Sí, señor. Hay que retirarlos. Bueno, en primer lugar me gustaría Alors, situar dónde está mi puerto. Tout d'abord, je voudrais situer le port dont je viens et quel rapport avec ma présence ici. Donc, le port de Las Palmas se trouve à l'Atlantique moyen, face à la côte ouest africaine, mais c'est un port qui appartient au système portuaire espagnol, avec une législation digamos que estabilidad económica europea. Pero sí que está justo enfrente de la costa de Marruecos, puerta de entrada a todo el West África. Por tanto, creo que podemos jugar un papel muy importante en cuanto a la relación entre Brasil y África, en cuanto a la logística de todas las mercancías que pueden transferirse de un continente a otro. Dicho esto, sin lugar a duda, el 85 o 90% de las mercancías que todavía entran en los países lo hacen a través de la vía marítima, eso es indudable. Por tanto, el desarrollo económico de un país pasa también por el desarrollo económico de los puertos que usan para poder comprar, importar y exportar pues todas las mercancías de las que hablo. Por tanto, la inteligencia artificial en ese campo es crucial. Nosotros ya estamos inmersos en un proyecto que va, a través de inteligencia artificial, poner en coordinación a todos los agentes que operan en un puerto en cuanto a la logística que allí se trabaja. Desde el barco que se acerca ya conoce si tiene remolcadores disponibles, si los amarradores están disponibles, si el práctico incluso está disponible, y en ese sentido va a jugar un papel fundamental que todos esos agentes estén conectados a través de sistemas de inteligencia artificial
haciendo obviamente más eficiente la gestión del puerto. Incluso esto podría llegar a influir en el medio ambiente, que es un tema que hoy en día está muy de moda y no hay que olvidar, porque si el barco que se acerca a un puerto conoce que en este momento el remolcador no está disponible porque está ocupado y cuándo va a estar en función de los parámetros que ya tiene el sistema en cuanto a la gestión de la propia empresa de remolque, pues probablemente podrá disminuir su velocidad y que se acerque al puerto en el momento justo en el que pueda ser atendido, por tanto, reduciendo el volumen de emisiones. Hasta ese punto va a llegar la utilización de la inteligencia artificial en la gestión de los puertos. Va a tener obviamente barreras de entrada, fundamentalmente yo tipo que dos, la económica. Estas herramientas suelen ser caras y requieren que todos los agentes que operan en los puertos, tanto la parte pública, que sería la dueña del puerto, por llamarlo así, como todas las empresas privadas que son operadores del puerto, estén conectadas y utilizando el sistema. Por tanto, esa barrera de entrada en cuanto a la parte económica y del coste económico, yo creo que se pueden arreglar con colaboraciones público-privadas, asumiendo la parte pública una parte del costo para esas empresas, si no va a ser imposible. Y otra sería la formación. Va a requerir pues, que todos los operadores, trabajadores, funcionarios que trabajan en esos puertos reciban formación para sacarle partido a estas nuevas aplicaciones. Y en ese sentido, estas son las dos, digamos, hándicaps, pero no insuperables, sino los que hay que trabajar para que la inteligencia sea plenamente adaptada a la gestión de los puertos. Claro, es fundamental a gente falar sobre capacitación y ahí yo jogo. Es claro que tenemos que hablar de capacitación y ahora yo repaso la palabra a la profesora doctora Matilde. Hablamos de educación, hablamos un poco de la diáspora africana, de las Américas, de lo que pasó en Salvador este año. Y entonces nosotros discutimos sobre un diseño de una universidad Brasil-África. Podemos hablar entonces de esto, una universidad Brasil-África que no tendría inteligencia artificial en el currículo, por ejemplo, creo que no. No sería posible esto, ¿no? Buenas tardes a todas las personas presentes. Muchas gracias al equipo del Abrafa, a João Bosco, a Matilde, Denise y los otros por la invitación de estar acá. Y yo había ensayado ya estar acá en otras ediciones, ¿no? El año pasado estaba casi viniendo el año pasado, pero lamentablemente tuve un imprevisto y no pude venir el año pasado, pero estoy muy feliz de estar acá. Yo soy paulista del estado de São Paulo, pero vivo en el nordeste del país hace 10 años. Debido al hecho de que yo me haya vuelto una profesora de la UNILAB, la Universidad de la Integración Internacional de la Lusofonía Afro-Brasileña. Yo tuve a lo largo de los 10 últimos años la oportunidad de vivir por 5 años en Bahía y ahora 5 años en el estado del Ceará, siendo que UNILAB, la universidad esta, intencionalmente se instaló en los interiores de aquellos estados. O sea que en ambos estos estados estamos situados a 2 horas de la capital y 2 horas hace la diferencia, porque estamos a 2 horas de distancia de los grandes centros. Y acá a veces en São Paulo estamos durante 2 horas en el mismo barrio y no conseguimos salir de este mismo barrio. Entonces, en los estados de Bahía, Ceará, donde yo anduve viviendo, digamos, en 2 horas pasamos del interior en una realidad totalmente diferente de la realidad de las capitales, de las grandes metrópolis. Y yo estaba conversando ahora con Vinicius, diciéndole que en este congreso la diáspora africana que está presente en Salvador, hubo una promoción de la Unión Africana en partenariado con el gobierno brasileño y el gobierno de Salvador, con IBRAF y también con otras instituciones. Y yo participé de la parte de la sociedad civil en este evento, ¿no?
Yo me encontré con mucha gente que ya conocía antes, desde foros gubernamentales, de la época en que yo fui ministra del gobierno Lula, entre 2003 y 2006, el 2003 y el 2006, y yo veo mucha conexión entre todas estas cosas. Estaba comentando con Vinicius ahora que dos cosas más inovadoras fueron abordadas en las conversaciones de este foro. Son muchas cosas innovadoras, pero en específico dos o tres me llamaron mucho la atención. Una de las cuales es que existe en Brasil un movimiento empezado por una parte de la comunidad académica de Unilab en Bahía, la unidad llamada Males, y este movimiento trabaja para la construcción de una universidad en el eje Brasil-África, avanzando en aquello que es el universo de Unilab, que no es lo menos importante, pero Unilab trabajando con los países de lengua portuguesa de África. Esa propuesta se extiende al continente africano. Esto en específico a través de una misión de politización de las relaciones bilaterales entre Brasil y África. Brasil y países africanos. Esto es diferente, decir las cosas de esta forma es diferente. Y quien me llamó la atención sobre esto fue el profesor Kabengele Mulange, que es un profesor, un antropólogo congolés, que es muy amigo de Brasil, que hace 50 años casi que él dialogó conmigo y dijimos una cosa muy interesante. Me dijo, tienen que parar de ser reduccionistas. Brasil, África, es una forma de reducir el debate. Y lo importante es que discutamos Brasil y países africanos con toda la diversidad que tienen. Y seguramente la inteligencia artificial en este proceso de resignificación de las relaciones Brasil-África, o mejor Brasil y países africanos, ¿no? Yo me estoy autocorrigiendo ahora. La inteligencia artificial seguramente es una herramienta muy importante considerando las dificultades y las posibilidades que tenemos. El currículo brasileño de las universidades se concentra bastante, se enfoca bastante en el primer mundo. En toda la estructura del currículo históricamente viene siendo construido en una perspectiva muy occidental, muy primermundista, digamos, y las experiencias brasileñas recientes, poca gente las conoce aún, las experiencias de la Unilab, por ejemplo, que yo acabo de describir, y también de UNILA, que se interesa en específico a la relación con América Latina y Caribe. Ambas que nacen en el mismo periodo, la Unilab y la UNILA. Y ambos tienen una misión esencial, que es de construir currículos, leyendo el mapa a partir de una perspectiva del sur global, a partir de la valorización de las relaciones sur-sur, y en el caso de Unilab, la construcción de un currículo afro-referenciado. Eso es un desafío muy grande y seguro que la inteligencia artificial puede ser un aliado nuestro. Tenemos que saber utilizar esas herramientas, dejando de lado aquello que nos puede traer como problemas también, ¿no? Y yo terminaría diciendo que otros desafíos importantes existen, fueron discutidos bastante en la mesa redonda anterior, la importancia de la valorización de la representatividad de las mujeres, no solo a nivel de números, pero también de participación efectiva, dividir, digamos, la torta, ¿no? Y hay algo muy importante también, que es la cuestión racial. Es muy difícil trabajar de forma fluida, con intercambios inmediatos,
as desigualdades la cuestión raciais, racial, a las partir desigualdades da raciales, forma como nós a partir de la trabalhamos no forma como Brasil, trabajamos como actualmente en sendo Brasil, uma questão como si fuera una de, cuestión, parte da desigualdade estrutural. parte de la desigualdad É difícil estructural. tratar isso na Es agenda difícil tratar com os esto en la países agenda africanos, con países africanos, mas eu particularmente pero yo me en aventuro a específico dizer que inclusive me essa arriesgo a visão da decir que esta pobreza da visión de la África pobreza é de uma das África facetas también es do una de las facetas del racismo, racismo. né? Então, Así que eu falei lá atrás yo hablé da antes questão de la cuestión de aproximação a de partir da acercarnos a partir de la inteligência inteligencia artificial artificial y e de da estos universidade, componentes de la mas tem universidad, outro sí, aspecto que eu pero só hay vou otro mencionar aspecto que voy a aqui, Vinícius, mencionar depois a ahora, gente pode Vinicius, y si avançar, ustedes quieren que volvamos que sobre é esto, também podemos, nas es recomendações las dessa recomendaciones conferência, de esta conferencia, África e África y diáspora africana, a recomendação de la criar recomendación de uma agência agencia para trabalhar en esta perspectiva perspectiva de la diáspora, del uma panafricanismo, agência no Brasil, una agencia en sediada em Brasil Salvador. basada Eu en Salvador. acredito que com isso dá para puxar Yo creo que esto sería da construção muy dessa útil agenda para poder política. avanzar en Obrigado. la construcción de esta agenda Muito política. obrigado. Muchas gracias. Eu vou agora pedir ótima Muchas gracias. Yo voy a ótima pedir ahora resposta. excelente respuesta. Eu vou falar novamente com Yo voy a hablar Dr. de nuevo Al-Ali. ahora con el doctor Por que os Al-Ali. Emirados Árabes ¿Por estão qué tão los Emirados interessados em Árabes están investir tan interesados en inteligência artificial invertir no mundo, perdón, especificamente en no inteligencia continente artificial africano? en el mundo, en específico en África? طبعا بالنسبة لدولة الإمارات واهتمامها بالذكاء الاصطناعي طبعا Sobre los Emiratos Unidos Árabes y la importancia de la inteligencia artificial, estamos viviendo hoy un mundo, en el mundo lo que estamos llamando de la revolución de la inteligencia artificial. Las aplicaciones de IA que forman parte de todo vuelven a reformular todo aquello que pasa en nuestro cotidiano. Y a partir de este punto empezamos a percibir la importancia para los Emiratos Árabes, la importancia de la inteligencia artificial. Y los Emiratos Árabes pasaron a ser uno de los pioneros para la inteligencia artificial. Podemos ver que existe un gran desarrollo en los Emiratos Árabes Unidos en la tecnología digital, así como una ambición de que puedas difundir esa ambición a la escala global. Es una forma, las inversiones en la IA, las inversiones pueden ser vistos como limitaciones a los peligros cibernéticos. Si, por ejemplo, hablamos de... podemos ver que los Emirados es uno de los principales apoyadores de África y investidores mundiales en África. El total de las inversiones, 44,5 billones de dólares, y el sector de inversiones y la inteligencia artificial es uno de las grandes inversiones porque nos lleva a reforzar el desarrollo em África. Muito obrigado. Tem duas questões muito importantes quando a gente fala sobre esse assunto, né? A formação dos profissionais que vão trabalhar com isso e também a questão da Hay también la cuestión de la regulación. clara. La regulación Y ahí tiene que eu ser vou clara dar a bola y para sobre Michelle. esto quería hablar con Michelle, Michelle. I just said it's so important to say, Acaba de like, decir to que es talk muy about a importante regulation tener una regulación around muy clara artificial intelligence. sobre Do you la agree? inteligencia And artificial. why? ¿Estás de acuerdo con eso? Y sí, ¿por qué? Michelle? Hi, can you hear me? Yes. I just... Okay, sorry, Okay. No you pro- cut off a little bit. Sorry, your question was on regulation. Perdón, yes. yo- Do you think it is so important, a clear regulation about this topic, and why? Yes, absolutely. No, thank you. Eh, Thanks a lot. No, absolutely. I think
Sí, exactamente. Yo creo que la inteligencia artificial es uno de los sectores más importantes cuando se trata de regulación y el traductor no está escuchando bien, que hay un ruido, perdón. Para desarrollar, yo creo que la velocidad con la cual la inteligencia artificial se está desarrollando requiere sí necesariamente que pongamos protecciones, restricciones. Tuvimos casos en que desarrollamos, por ejemplo, y usamos también un escenario identificando un montón de problemas, por ejemplo, discriminación. Yo creo que ustedes saben de esto, ¿no? Incidentes basados en esto. Ciertos elementos que ahora están utilizando sin inteligencia artificial son muy importantes, como por ejemplo la privacidad de los datos. Eso es un problema esencial que tenemos que enfrentar, porque tenemos un ambiente de regulación que actualmente está relativamente claro sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, pero hay que mejorar mucho esto y hay que proteger los datos en específico. Ahora en el continente africano, probablemente algunos de ustedes lo saben, nos interesamos en específico a la cuestión de la regulación para poder soportar las situaciones en el continente africano y debajo también del guarda-lluvia del área de libre comercio africano. Y nos dimos cuenta de que varias regulaciones para las inversiones, por ejemplo, en el comercio digital, todavía no están siendo utilizadas como se debería o no se están aprovechando como se debería. Naturalmente no queremos crear dificultades, ¿no? Por ejemplo, no queremos tener situaciones en las cuales habría abusos de tecnología o desinformación, o son casos que vimos en muchas situaciones. También sobre la gente que utiliza la tecnología, es un problema común ver que la problemática de la privacidad esté interconectada con la cuestión de la seguridad, en que no tenemos los módulos suficientes para garantizar la seguridad. Y yo creo que para garantizar que podremos utilizar de la mejor forma posible la tecnología, hay que tener consideraciones éticas a llevar en consideración, ¿no? ¿Cómo construimos los modelos? Esto es esencial. Alguien acabó de hablar de esto, ¿no? La importancia de la inclusión es esencial para los elementos de la regulación. Entonces necesitamos modelos y otros modelos que tienen que ser definidos por las sociedades. Por ejemplo, no tenemos mujeres que participan suficientemente, entonces esto ya es un desafío. ¿Cómo utilizamos los modelos? Esto es esencial en específico para la reflexión sobre la regulación. Tenemos consideraciones sobre la inclusión, sobre el uso de los datos, consideraciones sobre la forma como estos módulos fueron construidos y están siendo empleados, perdón. Sobre los protocolos de comercio digital en África, estoy muy feliz de decir que fue ratificado recientemente en África un documento que acaba de transitar por las Naciones Unidas y más de 100 países firmaron este acuerdo sobre la regulación y la protección de los datos privados. Esto es un campo esencial cuando uno habla de inteligencia artificial. Entonces, si no tenemos una regulación en un país determinado, la IA, yo creo que puede llevar a escenarios muy peligrosos. O sea, podemos crear modelos, es claro que hay que... Y también es una situación de muchos riesgos para las sociedades. Pueden decir, por ejemplo, hoy voy a desarrollar un código para disruptar, no sé, la supply chain de una ex compañía, por ejemplo. Esto puede ser hecho online. Entonces es un costo extremadamente alto y hay que tener una visión muy crítica en relación a esto.
Muchas gracias. Já falamos sobre alguns Ya modelos, hablamos de alguns algunos modelos, algunos que podem ser ejemplos que pueden ser reproduzidos reproducidos acá en Brasil, no continente pueden ser africano. Agora, reproducidos en sendo el bem continente prático, africano. Pero objetivo, por ser muy penso que a gente já práctico está ahora, ya caminhando que nos pro final. estamos acercando del final, O que dificulta? ¿qué Quais são os objetivos, dificulta? os ¿Cuáles son obstáculos los que a gente pode, que precisam obstáculos, ser digamos, que tienen que ser ultrapassados, superados, para a gente poder realmente ultrapasados fazer para essa poder parceria, essa realmente conversa acontecer? Dos hacer modelos aqui con brasileiros que ligados à esta inteligência conversación artificial e implantados em ocurra, países ¿no? africanos. sobre la IA en Eu acho países que, africanos. Vinícius, tem várias Yo coisas creo que eu que, acho que tá Vinicius, dificultando varias essa cosas relação están entre dificultando la Brasil relación e entre os Brasil y los países africanos, como mi hermana acabó de decir. Eu acho que uma das Yo, coisas yo creo que una de las cosas que dificultan bastante es la educación. Y cuando yo hablo de educación, no estoy hablando de facultad, yo estoy hablando de la educación de forma general, o sea, profesora. La profesora acá acabó de hablar del bies europeo-americano en el sistema educativo acá en Brasil. Esto, por ejemplo, voy a dar un ejemplo práctico acá. Cuando una pareja empieza a salir, dos personas empiezan a desarrollar un relacionamiento. Bueno, cuando la gente planifica su primer viaje fuera de Brasil, siempre quieren ir a Londres, París. Isso é bom. Bueno, mas eso es mesmo bueno, os que são pero afro-brasileiros também faz a mesma hasta coisa. quien es Então, de uma forma geral, afro-brasileño acho que uma tiene das coisas esto. que está dificultando Entonces, una de las cosas essa que está falta de dificultando es la conhecimento falta del sobre a conocimiento riqueza e de a la diversidade riqueza que os países y la africanos diversidad têm que los países para oferecer. africanos Primeira ofrecen. coisa. Esta Então, sería eu una acho que de uma primera forma cosa. Entonces, geral, yo creo que de fóruns manera como general, essa foros ajudaria como bastante para este en que começar a abrir a estamos mente pueden ayudar a das abrir la pessoas. mente de la gente. Falaram que, olha, Dijeron, tem coisas interessantes, bacanas por ejemplo, mira, dijeron que había acontecendo cosas muy no interesantes lado ocurriendo en comercial, África negócios, no lado a nivel pessoal, comercial, social, por de ejemplo, conhecimento. social. Então, esse é o ponto Me interesa, quiero Eu conocer. diria que Esto a sería un língua punto, ¿no? português Yo diría também también que la dificulta lengua pouco, portuguesa porque quando você dificulta olha un o poco continente también, porque africano, cuando uno ve el continente africano, lugares hay tipo lugares Angola, como Moçambique, Angola, Cabo como Verde e tal, Mozambique, Guiné Equatorial, que falam Guinea português, Ecuatorial, mas a maioria Cabo dos Verde, países hablan portugués, falam pero la francês mayor ou parte de los falam países inglês. hablan francés Em o alguns inglés. casos, Entonces, en mesmo algunos os países casos, lá no norte, los que países falam del árabe, norte hablan também árabe, falam también francês, hablan tipo francés en Marrocos África da del vida, Norte, como Tunísia da vida, Marruecos, tudo mais. Túnez, Então, acho que para mais etcétera. que a gente Entonces, yo creo que podemos aprender mais línguas, por aprender exemplo, más eu falo idiomas. português, falo Yo, por inglês, ejemplo, eu sou hablo de Gana, portugués, falo hablo acá, inglés. mas Yo soy de aí eu Ghana, tô hablo começando el idioma, a ver un que idioma de talvez eu Ghana tenha también. que estudar, Pero falar yo sé que francês também. hay que estudiar Então, eu francés acho que también, por a ejemplo. língua Entonces, também é algo yo que a creo gente que tem la que encorajar lengua, as el pessoas idioma es para falar algo mais. E mais importante. do que tudo, eu acho y principalmente, que cabe yo cada creo de que nós cada uno de para nosotros tentar nós se debe educar, intentar entendeu? educarse. Porque hoje em dia tem tanto Yo quiero decir que hoy artificial tenemos inteligência, tanta a gente fala do información, ChatGPT, inteligencia artificial, que ChatGPT. eu acho que cada de Yo creo nós que cada uno de podemos nosotros estudar mais podemos usando estudiar essas utilizando ferramentas esas herramientas de inteligência inteligencia para artificial se conhecer mais as para poder oportunidades conocer que más existem oportunidades nos que países existen en los africanos. países Então, eu africanos. acho que tem Entonces coisas creo que práticas, existen tipo a cosas língua, prácticas, como por conhecimento ejemplo geral, el e idioma, também, conocimientos não sei se é generales, vontade ou y también no sé iniciativa, si mas es com iniciativa certeza precisa o os voluntad, dois. pero A seguro que vontade hay e a que tener los dos, iniciativa la para voluntad ajudar, y para la que o povo iniciativa entendem que para ayudar a hoje la em dia, gente a eu entender acho que todo mundo que está sendo yo creo pouco que mais toda la gente que está siendo un poco más conhecido os movimentos conocido, sociais, que conoce un poco más de los socioeconômicos, movimientos geopolíticos, sociales, está começando a geopolíticos, entender o poder está empezando a que entender el os poder países que africanos, representan los países a africanos, possibilidades que os países africanos posibilidades cada de vez que mais vai se ocupar los países em africanos todas as esferas do utilicen, mundo, ocupen cada vez esporte, más las esferas de político, poder del mundo, infraestructura, deporte, tudo política, mais. Então, eu acho infraestructura, que etc. são essas coisas Entonces yo creo que práticas son eu estas acho que cosas poderia prácticas ajudar. que creo que podrían Boa ayudar. vontade é um bom La buena começo, voluntad né, es un uma buen forma. comienzo, sí, de hecho. de uma forma bem Francisco, de objetiva forma bien também, objetiva, como é que a gente pode, ¿cómo então, podemos, o que precisa ser o sea, vencido, qué tiene que pode ser ser feito para implementar de fato ferramentas de hecho, inteligência artificial implementar em países herramientas de IA en desenvolvimento? A gente não países está
en desarrollo. Yo no estoy hablando acá de países ricos, estamos hablando acá de países que tienen ciertas limitaciones. ¿Cuáles son los objetivos y los retos que tienen que ser enfrentados para implementar estas herramientas en estos países, como es el caso de Brasil y países africanos? No. Los objetivos ya creo que antes quedaron mencionados por mí. Básicamente, implementar la formación de las personas que lo van a usar en los países de destino, obviamente, y la parte económica y financiera es otro obstáculo que hay que salvar. Esos países en desarrollo pues probablemente no tendrán los medios financieros suficientes para implementar todas las herramientas que van a ser necesarias. Por tanto, hay que buscar fórmulas, como dije antes, público-privadas, de manera que otros estados o el propio gobierno de ese país pueda ayudar a los diferentes entes a hacer frente a las inversiones necesarias, porque si no se van a quedar atrás en el desarrollo, eso está claro. Y sí me gustaría hacer una última mención. Nuestro puerto lleva, a través de una fundación que tenemos muchos años trabajando con países africanos, en concreto con los puertos de esos países de West África, y somos plenamente conscientes, como decía la señora que me acompaña en la mesa, que hay un gap muy grande que salvar sobre la intervención de la mujer en esos puertos. Hay un gran desequilibrio entre hombres y mujeres que trabajan en esos puertos, también en el sistema portuario nacional del país del que vengo, pero no tanto como en los países africanos, y en ese sentido llevamos años haciendo una serie de acciones trayendo a las mujeres que trabajan en esos puertos a que visiten nuestros puertos, a darles formación, y eso lo llamamos la Semana de la Mujer Africana. Por tanto, sí que somos conscientes de ese desequilibrio y estamos trabajando en ello. Meus caros, muitíssimo obrigado. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. Asunto interessante. Muchas gracias. Lamentablemente tenemos que terminar. Tendríamos mucho más que discutir, pero quería agradecerles a todos por su participación. Lamentablemente, Michelle, no tenemos más tiempo, pero muchas gracias por su tiempo y por sus respuestas también. Y muchas gracias a todos. Tendremos prontito un otro panel con Carol. Muchas gracias. Gracias a todos.